Nos acompaña Viviana Benítez, abogada fiscal, y Roger Benítez, jefe del Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades del Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar un poco acerca de esta ley 5.895 y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento justamente de la mencionada ley. Vamos a tener todos los detalles ya aquí de mano de nuestros invitados. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muy buenos días a usted y a toda la teleaudiencia. Placer estar compartiendo con ustedes este momento. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a su casa. Estamos a las órdenes para todas las consultas que tengan. Bien, tenemos que hablar de este control que se va a llevar a partir de estas modificaciones que se dieron. Bueno, ya, ¿qué se tiene que tener en cuenta a partir de ahora? Esto ya va a tener, digamos, un plazo para que las personas se puedan ajustar a esto. Esto ya se dio. ¿Cómo estamos actualmente en este sentido? Bueno, con la implementación de la ley 5895/17, que establece la conversión de acciones de al portador a nominativas, también establece el canje de las acciones y la comunicación de las transferencias de las mismas. En base a esto salió el decreto 9043 y resoluciones correspondientes reglamentarias a la cual se deben ceñir, habiéndose prorrogado el plazo de aplicación de multas, que desde el día 17 de febrero de este año entró en vigencia dicha aplicación, emitiéndose una resolución en la cual se calendariza la presentación y las inscripciones de dichos trámites. Este calendario, ¿en dónde pueden, digamos, las personas tener estos detalles? Porque imagino que el calendario va conforme a la terminación también de cada nominación. Es así. En la página web de la abogacía tenemos las leyes, decretos, reglamentaciones y también el calendario a los efectos de la presentación en plazos por terminación del RUC. Claro, no eso es dígito. Importante, por terminación del RUC. Así mismo, Okay. Tal es así que las terminaciones en 0 y en 1 vencieron el 17 de febrero. Las terminaciones 2 y 3 tiene vencimiento al 18 de marzo y así sucesivamente hasta el mes de junio en el cual se completa. De acuerdo a lo que estuvimos observando en el calendario, es prácticamente un mes de salto que tiene para las terminaciones. Por cada 2 terminaciones, es así. Okay. Una forma de planificar que nos tenga que colapsar el sistema en el caso de que se ponga la fecha de vencimiento general, que va a colapsar porque tenemos que tener en cuenta que no solamente el trámite de estas inscripciones, tenemos el trámite de dictámenes de expedientes de constitución, de modificaciones, inscripciones, presentaciones de transferencia de acciones. Entonces, a los efectos de que no colapse, se calendarizó a los efectos de un mejor trabajo. Ahora, abogada, ¿a qué se exponen estos que, digamos, no se ajusten a estas medidas? Sí, con estas nuevas disposiciones legales que tenemos en materia societaria, realmente existen varias nuevas obligaciones para las sociedades y los accionistas de estas sociedades. Los infractores, los incumplidores de estas obligaciones dispuestas en la ley 5.895 del año 2017 y en su decreto reglamentario 9043 del año pasado, 2018, se exponen a ciertas sanciones que pueden ser pecuniarias, las multas, y otras sanciones, mejor las denominamos las medidas no sancionatorias, que son aquellas que más que un acto punitivo, lo que buscan es restablecer el orden legal de la situación. Es decir, exigirles a los infractores que estén en cumplimiento de estas disposiciones. Bueno, por un lado entonces tenemos esas medidas no sancionatorias, entre ellas, por ejemplo, podríamos citar la suspensión de todo tipo de trámites ante la Abogacía del Tesoro. Es decir, yo infractora o mi sociedad infractora no va a poder tramitar otros tipos de trámites, no va a poder procesar otros tipos de trámites hasta que esté en cumplimiento de los que estoy en infracción actualmente. Y por el otro lado tenemos las multas que la misma ley 5.895 establece que van a ser aplicadas de entre 50 a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Lo que se reglamentó es establecer para cada tipo de obligación y por ende para cada tipo de infracción de las mismas una
cantidad X de multa, ¿verdad? Según los jornales mínimos para cada caso. A su vez, esta reglamentación prevé una situación muy particular, que es la reducción de esta multa en un 50% en caso que el infractor se presente en el acto a abonar esa multa. Existirá el proceso de aplicación, de determinación de esta multa, y una vez comunicada al infractor, este tiene la posibilidad de solicitar, y esta solicitud debe ser realizada expresamente, tiene la posibilidad de solicitar la apertura del proceso sumarial, como en derecho corresponde. Si no utiliza este proceso, si no requiere la apertura de todo este proceso administrativo sumarial, se podría contar con el beneficio de la reducción del 50% de la multa hasta la multa mínima establecida en la ley, que es el 50 jornales mínimos. Es importante entonces que en este caso el afectado demuestre en ánimo de poder ponerse al día, porque esta reducción es importante, el 50% estamos hablando. Así es. Mientras dure este proceso, ¿tiene o hay un plazo? La reducción del 50% se da en caso que abone directamente la multa, es decir, que acepte la infracción que cometió y por ende la multa sancionada y se presente a abonar esa multa. En ese caso, directamente la Abogacía del Tesoro emitirá la resolución correspondiente, pero ya con los beneficios de esa reducción del 50%. Cosa que no existirá en caso que se realice la apertura de todo este procedimiento sumarial, justamente que en caso de solicitarlo deben hacerlo expresamente los infractores. Ahora, con mención al calendario, lo que estábamos hablando, ¿esto se establece como un cronograma preestablecido? ¿Es apenas el inicio para dar a conocer las sanciones a las cuales estaban sujetos? Realmente es como un cronograma de inicio, porque más bien lo que hace este calendario es dar inicio, dar pie a la aplicación de estas sanciones. Lo que hay que tener muy en cuenta es que este calendario en ningún momento suspendió los plazos establecidos en la ley para las obligaciones dispuestas. Es decir, los plazos establecidos en la ley y en el reglamento para cada tipo de obligación siempre están per se. Sin embargo, lo que sí estuvo siempre prorrogado con las sucesivas resoluciones y otra vez con este calendario ha sido solamente la aplicación de las sanciones para cada caso de infracción que se presente. Es decir, como un puntapié inicial más que nada, ¿verdad? Porque hasta el momento, si bien nuestra ley era del 2017 y nuestro decreto ya del año pasado, 2018, recién ahora progresivamente, según el calendario, van a ir aplicándose las sanciones correspondientes. ¿Qué procedimientos en este caso uno debe seguir o como interesado debo de seguir para poder adecuar mi sociedad anónima a las disposiciones legales? No sé si no. Bueno, en primer lugar, a los efectos de evitar las sanciones, el primer vencimiento es la inscripción de la sociedad, sea SA o SRL, en la Abogacía del Tesoro, para lo cual en la página web de la Abogacía, como dije anteriormente, están todas las disposiciones legales y los requisitos a reunir para proceder a la inscripción de la misma. En caso de que el vencimiento, supongamos que sea terminación de RUC número 2 o número 3, tienen tiempo hasta el 18 de marzo. Entonces, una vez que levantan en la página escaneados los documentos con los requisitos requeridos por la Abogacía del Tesoro, al ingresar ya no se le aplica la multa, aunque tenga que salir la constancia después del 18 de marzo. Ingresó en plazo, entonces no tiene la aplicación de la sanción. ¿Hasta qué fecha? No puede ya, 18 de marzo. 18 de marzo vencen las sociedades en las cuales terminan el RUC en número 2 o 3. O sea, dependiendo otra vez del calendario. El calendario, guiándonos por el calendario. Y en la página web están las disposiciones y los requisitos que deben reunir tanto las inscripciones de sociedades como las inscripciones de las modificaciones, los canjes de acciones y las transferencias de las mismas.
Es decir, que uno hoy día a través de la página web puede tener todos estos detalles sin la necesidad, digamos, de recurrir o acudir a un profesional. En este Así caso, mismo es, desde la oficina por la página web, sin necesidad ni siquiera de recurrir a la Abogacía del Tesoro, puesto que ya no se presentan documentos físicos en la abogacía, es totalmente virtual. Esto es totalmente digitalizado. Totalmente digitalizado. Abogada, esto es importante también destacar porque todavía hay una brecha de aquellos que se resisten a poder operar de esta manera, porque bueno, sabemos que por mucho tiempo se manejó con el método tradicional de llevar documentos, de sellar todo esto. Todos estos documentos, digamos, tienen carácter legal a la hora de poder presentarlos, de realizarlo en fecha. Hay manera de comprobar todo esto una vez que uno carga estos datos, es decir, yo lo realicé en tiempo y en forma, en el plazo preestablecido, el sistema es 100%, digamos, da estas garantías a aquellos que se quieran poner al día con estas disposiciones. Sí, claro que sí. Realmente, como estás mencionando, es todo un proceso nuevo, ¿verdad? Hay personas todavía un poquito reacias al sistema electrónico, pero sabemos que la tecnología cada vez está más presente y todos los trámites formalmente son reconocidos y con plena legalidad en ese formato, en el formato electrónico. Y tenemos también la seguridad de que por medio del sistema quedan los registros de todos los trámites que los usuarios van presentando. Entonces ellos pueden tener también esa seguridad de que lo que van presentando queda en el sistema, entonces ellos tienen esa prueba de su presentación para cada trámite. ¿Se maneja un promedio de tiempo en lo que se podría en lo que podría tomar esto, sumado a lo del calendario, en poder regularizar todas estas sociedades, en que se pongan al día, en decir, bueno, hay una proyección en este 2019 en cuánto tiempo podría tomar todo esto? Bueno, realmente vimos que desde la vigencia de la ley y más aún con su decreto reglamentario, la cantidad de trámites que se fueron presentando en el sistema, en la Abogacía del Tesoro, aumentó abismalmente, ¿verdad? Cada vez son miles y miles más que se van presentando. El número que teníamos en años anteriores en nuestras estadísticas ahora creció increíblemente. Entonces, un número específico no puedo darte, pero tenemos que por lo menos 1000 trámites tiene cada analista en el Departamento de Sociedades actualmente. Son las sociedades que por distintos tipos de obligaciones, algunas son por inscripciones de la sociedad, cosa que antes de estas disposiciones finalmente no se acercaban a la abogacía. Una vez que creaban la sociedad, tenían su RUC a través de tributación, no cerraban el ciclo, no llegaban hasta la Abogacía del Tesoro, entonces se perdían esos datos. Ahora con estas obligaciones y estas disposiciones nuevas se sienten ya, por supuesto, más obligados y tenemos eso en números. Ahora la realidad nos muestra que es así. Son miles de sociedades las que se están presentando y para distintos trámites, como te digo, algunas son justamente para inscripción de las sociedades, ya también van comunicando las transferencias de sus acciones, como antes eran las acciones al portador y ahora siendo acciones nominativas, tenemos que tener ese registro y el paso a paso de quién es el titular real de esa acción. Entonces todo eso se va comunicando actualmente y los números son cada vez más. Roger, sin duda esto contribuye a transparentar todo este proceso, ¿no? Y todo lo que hoy día, en cierta forma, muchos buscaban esto, que pueda conocerse los orígenes muchas veces también de los fondos de transacciones importantes que se realizan en el país, que pasen a ser nominativas hoy día. Esto sin duda también eleva a nuestro país a estar a la altura también de lo que hace a transparencia en materia de seguridad, de inversiones, de demostrar de que los movimientos son lícitos y legales en nuestro país, ¿no? Es así justamente, internacional, mundial, el tema de la transparencia y la conversión de acciones al portador a nominativas para determinar quién es el beneficiario final y quién es el dueño verdadero de las acciones. Por ese motivo, sí, las acciones pasan a ser nominativas. Y somos uno de los últimos países que estamos
haciendo esta conversión de las acciones a fin de transparentar. Y yo tengo entendido que las GAFI en este mes de abril viene a evaluar a Paraguay. Y uno de los requisitos a cumplir es la nominatividad de las acciones. A ese efecto, sí, se promulgó la ley 5895 con sus reglamentaciones, que lo que la GAFI más le interesa es que se aplique esta ley. Que es lo importante, muchas veces están las leyes pero no se cumplen. Paraguay es uno de los últimos en la región que se adecua a esta norma, sí, es así. Es así, uno de los últimos países, pero estamos a punto y estamos al mismo nivel que cualquier otro país en lo que va al respecto. No tiene que haber ningún tipo de preocupación. Esto ya a modo le pido a modo de opinión, porque siempre se decía, bueno, esto va a desalentar la inversión en el país, porque se sabe que una importante cantidad de inversión que se dio, ya sea en obras, infraestructuras, se dio a través de sociedades anónimas. Correcto. Pero ¿qué pasa? En ningún otro país van a poder hacer nada, puesto que todos tienen acciones nominativas, tanto acá como en la Argentina, donde sea, van a tener que tener las acciones nominativas, se va a tener que identificar al propietario de las acciones. Es más, se va a poder controlar inclusive por la parte tributaria y toda la transferencia de las mismas. A partir de esto, en materia de control también, y en lo que hace a la proyección de programa de desarrollo y también en poder vincular todo esto a través de un programa que pueda permitir, por una parte, la digitalización de los documentos, como bien ya decía la abogada, y otra parte también tener números transparentes de acuerdo a la proyección que se tenga a nivel macro en la economía de nuestro país, ¿no? Así es. A eso es lo que se pretende llegar, la transparencia total y a la identificación del beneficiario final. Abogada, es importante también decir a los televidentes y a aquellos interesados ¿en dónde pueden encontrar toda esta información? Sabemos que cuentan con el portal web. Esto, digamos, puede ingresar las 24 horas del día, pueden tener toda la información, los formularios. Así es. Toda la información está disponible en la página web de la Abogacía del Tesoro y, no obstante, ¿verdad?, estamos a las órdenes por vía telefónica, de distintos tipos de atenciones podemos brindarle a los particulares. Sabemos que cada vez más tenemos llamadas telefónicas hasta 1000 por día estamos recibiendo y se está tratando de procesar de la mejor manera posible. Es un desafío importante el que tienen en este momento con esta modificación, ¿no? Así es, sí. Bien, de esta manera entonces ya se da a conocer las sanciones en lo que hace al calendario preestablecido y es donde tiene que ver la terminación del RUC para poder, digamos, ponerse al día. Así mismo. Esto está en la página web, reiteramos, y en donde ya está fijada la fecha en donde tienen que ponerse al día antes de este calendario. Eso es importante nuevamente reiterar. Pasado esto, ya se ponen las sanciones. Así mismo, está en la página de la Abogacía del Tesoro las 24 horas del día, está mismo para la presentación y el escaneo de los documentos como para cualquier tipo de información y todas las disposiciones legales que rigen en este tema. Ahora, ¿algo más para agregar? Sí, quería reiterar nomás un poquito y dar a consideración de los televidentes y más aún de los sujetos obligados de estas disposiciones, ¿verdad? Que tengan en cuenta que, como mencioné hace un rato, los plazos de estas obligaciones no fueron suspendidas, es decir, ellos están obligados a cada una de las imposiciones de la ley y de su reglamentación, sino que lo único que se postergó es la aplicación de la sanción, es decir, ellos pueden estar ahora mismo en incumplimiento de alguna de esas disposiciones, pero hasta tanto no llegue la fecha establecida en el calendario, no van a ser sujetos de multas, de sanciones, ¿verdad? Pero instamos a que puedan ponerse al día, cumplan con las obligaciones de la ley y de su decreto reglamentario. Independientemente del calendario. Por eso, exactamente, independientemente del calendario. Reitero, ellos podrían estar actualmente en incumplimiento, pero hasta tanto no llegue la fecha del calendario, según la terminación de su RUC, no van a tener sanciones. Esto ya es indefectiblemente posterior a esas fechas, van a tener las sanciones correspondientes según cada tipo de infracción que cometan. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Roger Benítez, jefe del Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, y también nos acompaña la abogada fiscal Viviana Benítez. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.